Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando, glorificando el nombre del Señor, las cosas del Señor, a través de la Escritura, a través de la enseñanza, ¿cierto? Para nosotros, para nuestras vidas, y también dando gracias al Señor que nos asiste constantemente en los mensajes. Y también dar gracias a todos, ¿cierto? Por compartir con sus amigos, vecinos y con todos aquellos que puedan necesitar del mensaje de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra de esta noche. Se encuentra en el libro de Romanos. El libro de Romanos 8, 29. Vamos a leer. Amén. Ese es el versículo áureo que tenemos en esta noche del mensaje. Dice de esta manera: porque los que él conoció de antemano, los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amados hermanos, vamos a hablar lo que está relacionado con la predestinación. La predestinación tiene que ver con la ordenación de la voluntad de Yahweh, de la voluntad de Dios, que desde la eternidad tiene elegido, ¿cierto?, para un propósito que tiene que ver con la salvación por medio de la gracia, para que el ser humano pueda lograr, ¿cierto?, la gloria, un cuerpo glorioso, ¿cierto? Habla de un conocimiento previo. La Biblia, Pablo a los romanos, ¿cierto?, hablándole el mensaje, ¿cierto?, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, para todos aquellos que quieran aceptarlo, que quieran ser liberados de las garras del pecado. Entonces él les dice, les habla de esta predestinación a ser conformado a la imagen de su Hijo. Y esa predestinación tiene que ver con un conocimiento previo. O sea, un conocimiento previo, ordenar de antemano. O sea, Dios ya, a través del pecado, ¿cierto?, de Adán y Eva, Dios ya había predestinado la salvación para el hombre. Entonces, esa predestinación tiene que ver a ser conformado a la imagen de su Hijo, a la imagen de Yahshua. O sea, Dios es el que determina, Dios es el que decide que el salvo será transformado a la imagen, ¿cierto?, a la imagen de Cristo, pero por medio de la fe, por medio de la fe. Y él, entre muchos hermanos, él tiene la preeminencia. Entre los salvos, él tiene la preeminencia, ¿cierto? Yahshua siempre tiene la preeminencia. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, él es la preeminencia de los salvos, la preeminencia, que van a ser transformados a la imagen de Yahshua, a la imagen, cuando llegamos a una madurez espiritual. Cada uno de nosotros vamos a llegar a un fin, pero ese fin tiene que ser un fin en todo nuestro ser, a la imagen de Yahshua, porque Él nos llamó, ¿cierto? Lo que dice el mismo capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Él nos llama, ¿cierto? Entonces, lo que Pablo le dice, ¿cierto?, a los romanos, les dice: Dios no ha rechazado a su pueblo. Hay muchos creen que Dios ha rechazado, ¿cierto?, a su pueblo, porque muchos, a lo mejor, como no tienen el conocimiento de lo que es la salvación,
piensa que Dios nos ha olvidado, que nos ha rechazado. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? En Romano, dice, o no saben lo que el Tanaj dice de Elías. Él implora a Yahweh contra Israel diciendo, ¿cierto? Diciendo, después usted sigue yo quiero ver esta parte, o no saben lo que el Tanaj dice de Elías. El Tanaj dice de Elías. A ver, le voy a terminar la frase para que no quede así en incógnita. El libro de Romanos. Amén. Romanos 11, para que usted también lo busque en su Biblia. 11:2. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, de que antes conoció. O no sabéis que dice de Elías las escrituras, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares has derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Se acuerda cuando Elías luchó, cierto, con todos los Baales? Después tuvo una persecución Elías. Entonces aquí está hablando Pablo de Elías, ¿cierto? Elías fue un gran profeta, fue un reformador que instó a los norteños del reino de Israel a arrepentirse. O sea, lo que hace Yahweh, lo que hace Dios escogió a los judíos, su pueblo del cual desde que antes los conoció, ¿cierto? Para que a través de ellos, a través de los judíos, el resto del mundo hallara la salvación. Ellos tenían esa posibilidad, ¿cierto? Pero sin embargo, amados hermanos, esto no significaba que toda la nación judía sería salva. Y también hasta el día de hoy hay muchos judíos que todavía no son salvos, porque para poder ser salvos tienen que creer en Yahshua. Pero hay muchos que están solamente en la muralla de los lamentos, ¿cierto? Todavía no aceptan a Cristo, hay muchos judíos. Entonces, los que iban a ser salvos son aquellas personas que fueran fieles, un remanente que los considera, ¿cierto? Se consideraban como verdaderos salvados en Cristo, un remanente, verdaderos judíos, ¿cierto? Que realmente decidieron, ¿cierto?, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, y eso a través de la fe. Esto se hace todo a través de la fe. Somos salvos a través de la fe en Yahshua. No por ser parte de una nación, no por ser parte de una religión o ser parte de una familia. Esto es a través de la palabra que nos enseña a nosotros, que nosotros alcanzamos la fe a través de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, ¿cierto? El Mesías prometido. Entonces, Pablo habla de un remanente escogido por gracia, un remanente. Y ese remanente fue por misericordia, la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia. Tuvo misericordia del pueblo de Israel, de Judá, ¿cierto? Aunque cayeron muchas veces en pecado, pero Dios siempre ha tenido esa misericordia con su pueblo sobre todo. Entonces la misericordia es correspondiente con lo que dice Pablo, no basado en obras legalistas. Lo que dice la ley sin el Mashiach, la ley sin el Mesías, ¿cierto? Tenemos que tener al Mesías, tenemos que tener a Cristo. Entonces, si fuera de otra manera, si fuera por obra, la misericordia ya no sería misericordia. No es por obra para que nadie se gloríe. Si nosotros fuimos salvos, ¿cierto? Fuimos salvos solamente por la misericordia de Dios, que Dios nos llama. Lo que Pablo habla aquí relaciona el caso de Elías, ¿cierto?, con el de su propia época.
y enfatiza dos puntos importantes, lo que le estoy diciendo. Primero, un remanente fiel. Y también habla de un remanente que se debe a la elección de Yahweh por gracia, no por obra, no por méritos humanos. Entonces, muchas veces se hace esta pregunta. ¿Se hace más fácil a Dios amar a una persona cuando es buena? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de parte de nosotros? ¿Sería más fácil que esa persona sea buena para poder alcanzar la salvación? ¿Para alcanzar la misericordia? Otra frase de pregunta que nosotros podemos hacernos. Pensamos que Dios nos escogió porque nosotros lo merecíamos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta, nosotros no merecíamos la salvación. Nadie merece la salvación. Es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y hay otra pregunta que muchas veces se hace. ¿Usted cree que la conducta de algunos es tan mala que Dios no puede salvarlo? Porque algunos dicen esa persona no merece la salvación, no merece porque es malo, ya es demasiado malo, no puede merecer la salvación. Y si nosotros estamos pensando, ¿cierto?, de esa manera, no hemos entendido bien lo que es la salvación, porque la salvación es gratuita. La salvación es gratis, es por misericordia de Dios. No puede ganarse. Entonces, esto se puede, amado, la salvación se puede aceptar con agradecimiento y con alabanza. Es por gracia, es por gracia. Siempre se dice, si usted recibe un regalo, usted no le va a decir cuánto vale. No, usted solamente da gracia. Eso es algo gratis. Dios le da esta salvación por la gracia y la misericordia que ha tenido con nosotros. Por eso Pablo a los romanos le decía, concluimos que Israel no ha obtenido la meta por la cual estaba esforzándose. Los escogidos la han obtenido. Los escogidos, aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron justificados por la gracia y la misericordia de Dios. Pero después Pablo dice, por el resto se han hecho como piedra. Se han hecho como piedra. El pueblo de Israel endurecía su corazón. ¿Por qué? Porque Israel y Judá no había obtenido esa salvación esforzándose a tener el Mashiach, a tener a Cristo en su vida, en su corazón. Entonces, dice Pablo, fueron endurecidos. Se endureció su corazón. Por eso Dios los castigó. Yahweh los castiga por sus pecados. Endurecieron su corazón hacia Dios, teniendo todo. ¿Cierto? Teniendo al Dios invisible con ellos, que lo encaminaba de noche, de día, viendo todos los prodigios que Dios hacía con ellos, pero el pueblo era terco, el pueblo de Israel era terco. Entonces Dios le quitó esa facultad de ver, oír y arrepentirse. Y eso experimentaban una consecuencia de rebelión porque su corazón estaba como piedra, endurecido. Pero lo importante, amado, que Dios, como Dios es tan misericordioso con el ser humano, que había un conocimiento previo, estamos predestinados, ¿cierto? Esa predestinación, ese conocimiento previo, tiene que ver con el llamado que Dios hace. El llamado. Porque dice, a los que llamó, a esto también justificó.
A los que llama, Él los justifica. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Entonces, amados, somos justificados gratuitamente por su gracia. Es tan simple como eso. Mediante la salvación, mediante la redención, que es en Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Porque Él le ama mucho a usted, Él me ama mucho a mí, su misericordia es grande, su amor es grande. Y cuando Él nos declara inocente, sin pedir nada a cambio, nada a cambio, o sea, por medio de Yahshua, Él nos ha librado, ¿cierto?, del castigo que merecían nuestros pecados. Y cuando habla de los glorificó, en este texto, y yo estoy leyendo Romanos 8:30, y a los que justificó también glorificó. Esa glorificación del salvo se refiere a la consumación final de su salvación. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una salvación progresiva a través del tiempo, a través del día a día, de estar, ¿cierto?, con la palabra, que estar con el Señor, adquiriendo conocimiento en esta vida, en esta tierra. Y cuando tiene que ver con la consumación final de la salvación, es la parte del cuerpo, porque nuestro cuerpo todavía no es glorificado. Nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo también va a ir a la tumba, va a morir, porque todavía, ¿cierto?, existe el pecado. Pero la glorificación final, cuando hace la glorificación final Cristo, ya viene la glorificación del cuerpo, un cuerpo glorificado, como el de Cristo. Entonces, la glorificación es tan segura la glorificación, es como que si hubiera ya sucedido. Porque algunos dicen, vamos de gloria en gloria. Sí, pero tengamos en cuenta que todavía somos seres humanos. O sea, por eso es que la gente piensa que la gloria, la glorificación está, pero no, eso va a suceder. Va a suceder en el tiempo que Cristo venga. En el tiempo que Cristo venga por su iglesia. Los salvos para un nuevo pueblo. Esos salvos, Pablo siempre decía, lavados, apartados para Yahweh, y han llegado a ser como justos por medio del poder del Adón, por medio del poder del Padre, Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh y el Espíritu Santo. Entonces, vemos que Dios nos perdonó sus pecados, los limpió, nos limpia de nuestros pecados cuando nosotros hacemos una confesión a Dios, cuando hacemos nuestra confesión al Señor, nos limpia y nos hace parte de su pueblo. Qué hermoso es esto. Pablo lo que decía, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participan del reino de Dios. Entonces tiene que haber un cambio. Pablo decía, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participan de este reino de Dios. O sea, me refiero, y aquí habla de un gran número de pecados, dice, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, los afeminados, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Y ninguno de ellos participará del reino de Dios. Amados, muchas personas buscan el eufemismo, ¿cierto?, para mostrar que estos pecados, para que no sean más suaves, pero tenemos que decirlo como dice la Escritura, como dice la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos que aquí hay tres aspectos del trabajo de Yahweh por nuestra salvación.
que nos perdona todo tipo de pecado. Él perdona todos estos pecados, los perdona. ¿Por qué? Ese trabajo de Dios es que nuestros pecados fueron lavados a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo. Y sigue trabajando Dios. No solamente queda ahí, sino que Él sigue trabajando. Fuimos lavados, fuimos apartados para un uso especial. Fuimos declarados no culpables, y esa declaración no culpable tiene que ser que sí fuimos justificados por nuestros pecados. Entonces, amado, en esa predestinación, en ese conocimiento previo que estamos hablando en esta noche, Pablo le dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nosotros tenemos a Yahshua, Él nos da todas las cosas, ¿cierto? Yahweh entregó a su Hijo, ¿cierto? Ciertamente, para que todo aquello que haga realidad en ello la justificación. Él nos entrega eso. Nos entrega, como lo que dice el mismo Romanos, capítulo 8, versículo 8:33, que habla de la justificación. Nos entrega el perdón, como lo habla también en el versículo 34 de Romanos 8. Nos entrega el amor, de que habla del 35 al 39, el versículo. Nos entrega el amor, porque su amor es grande, amados. Su amor es grande en misericordia. Él nos entrega ese manto de amor, obtenido, ¿cierto?, por medio de nuestro Señor, por Yahshua, por nuestro Señor y Salvador. Él se entregó por amor a nosotros. Entonces, Yahshua habla en su palabra, un texto muy conocido que nosotros predicamos, de creer. La palabra creer. La palabra creer es más que una reflexión intelectual. Es más que eso, porque decimos, porque de tal manera amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo para todos los que en Él confíen, pueden tener vida eterna y en lugar de ser completamente destruidos. Entonces, creer es confiar, es confiar, es confiar en el Señor. Confiar es depositar, amados hermanos, iglesia que me escucha, es depositar nuestra confianza en Él, que es el único que nos puede salvar. No hay otra salvación. Es poner a Yahshua en nuestros planes presentes y nuestro destino eterno, ¿cierto? Lo ponemos también en las manos de nuestro Señor. Es creer, es confiar también en la palabra, depender de Él para cambiar. Porque muchos dicen, no, si yo puedo cambiar, yo puedo dejar el vicio, yo tengo fuerzas para dejar el vicio, algunos dicen, pero no lo dejan nunca, no tienen esa fuerza, porque para poder cambiar se depende de Cristo. Y si usted nunca ha confiado en Yahshua, haga suya estas promesas de vida eterna y crea, porque dicen los que confíen, para todos los que en Él confíen, para todos aquellos que creen en Él, tendrán vida eterna. O sea, que si es un conocimiento previo que Dios nos da, es la predestinación que estamos hablando. Por eso Pablo a los romanos le dice, ¿quién acusará al pueblo escogido por Yahweh? En verdad no Yahweh, no es Dios el que lo acusará. Él es el que hace que ellos sean considerados justificados. Dios no acusa a nadie. Si aquí el único acusador es el príncipe de este mundo, que han enceguecido el entendimiento de lo incrédulo para que ellos no puedan ver la gloria de Dios. Es el único acusador. Entonces, ¿quién acusará al pueblo escogido por Yahweh? No es Dios. Él no entrega, amado,
un conocimiento de la verdad, que según la piedad, según la misericordia, escogidos, ¿para qué? Para aplicar la verdad de la palabra del Señor, para aplicar la misericordia. Así como Dios tuvo misericordia con nuestra vida, nosotros también tenemos que tener misericordia. Entonces lo que Pablo está hablando, cuando dice quién acusará al pueblo escogido por Yahweh, usa un término para referirse a los salvos en Yahshua, aquellos que son salvos, aquellos que son justificados. Por eso Pablo decía unas palabras, decía, vestíos, vístanse pues como escogido de Dios, santo, amado, de extrañable, misericordia, que tengan misericordia. Esa misericordia que le dije, que Dios nos entregó, ese amor que Dios nos entregó a través de un predicador, ¿cierto? Que nos predicó el mensaje de misericordia, pudimos alcanzar, ¿cierto? A Yahshua, pudimos alcanzar a Cristo. Vístanse usa una palabra, benignidad. Sean buenos, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Habla de sean, ustedes amen a los demás, dice en nuestra Biblia. Amen cuando dice de misericordia, cuando habla de misericordia, en la Biblia actual, dice amen a los demás. Amen a los demás. Entonces, son virtudes, son las virtudes que describen el carácter y la conducta de un salvo. O sea, tenemos que vestirnos de estas cosas, vestirnos de misericordia, ser buenos, ¿cierto? De humildad, de mansedumbre, de paciencia, todas, y la paciencia es lo menos que muchas veces hay que no la tienen, no tienen esa paciencia. Tenemos que tener paciencia. Por eso Pedro también dice, habla algo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Yahweh, por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Yahweh es el que justifica. Él justifica. Entonces, es obvio, amados hermanos, amada iglesia, que nadie puede condenar a los que Él ya ha justificado. Nadie los puede condenar. ¿Cree usted que Dios no defenderá a las personas que Él eligió? ¿Usted lo cree eso? Yo no lo creo. ¿Sabe por qué no lo creo? Porque cuando yo veo la parábola de la viuda y del juez injusto, aquí dice en Lucas 18:7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará el Señor en responderle? Amado, Dios es justo. Si Él es justo, Él va a vindicar a sus escogidos, que aún son aún más persistentes que la viuda. Aquí habla en Lucas capítulo 18, habla de esta parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces, lo que habla Jesús, lo que está hablando Jesús en esta parábola del capítulo de Lucas 18:1, habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, estar orando siempre, la oración siempre. Y esa oración siempre tiene que ver con perseverar, una perseverancia. Es una ley, amado, la ley de la perseverancia, perseverar. Entonces, ¿perseverar en qué? En la oración, ¿cierto? A la luz de la inminente venida del Hijo del Hombre, hasta cuando Él venga. Entonces,
Esta perseverancia también la podemos ver en Lucas capítulo 11, también se ve de esta perseverancia, de la oración. Entonces, aquí en Lucas 18:2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Esta frase, amado, indica que este juez no tenía ninguna razón para hacer lo correcto, porque no temía a Dios, no temía a Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener a Dios, no tenía principios espirituales, no tenía principios morales. Pero también dice que había en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia, ¿cierto? Las viudas en aquel entonces, amados hermanos, las viudas recibían consideración especial en las cortes. Había esta viuda que habla acá de Lucas, ¿cierto? Una viuda que había sido desfalcada. Y esta palabra desfalcada tiene que ver con la apropiación indebida de bienes o dineros ajena por parte de las personas que habían de custodiarla. O sea, puede ser de dinero, ¿cierto? O de bienes. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta viuda? Buscaba, ¿cierto?, una ayuda legal para recuperar lo que había perdido a este juez. Pero a pesar del deber legal que el juez tenía de proteger a la viuda, así como a ellos, los jueces de hoy día también tienen que estar encargados, ¿cierto?, de proteger a la gente desválida, a la gente que tiene problemas. Para eso están los jueces. Pero este juez, ¿cierto?, tenía una falta de interés. Tenía una falta de interés y también, amados hermanos, de compasión. Una falta de conciencia. Porque el mismo aquí el capítulo Lucas 18 dice, y él no quiso por algún tiempo. O sea, pasó un tiempo para hacerle justicia a esta viuda. Pasó un buen tiempo. Pero después dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni temo a Yahweh, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. A pesar, amado, de la insensibilidad del juez, la persistencia de la viuda le molestaba tanto que al fin cedió a su rogativa. Miren, ya de tanto que iba la viuda que le hiciera justicia hasta que él ya dijo, ya, porque me molesta, le voy a hacer justicia. Me agoté la paciencia. Cuando habla de me agotó la paciencia, es una expresión que significa irritación. Estaba irritado el juez ya, lo que ella le estaba causando por pedir justicia. Y Jesús dice, Yahshua dice, y lo que dijo el Señor dice, y oí lo que dijo el juez injusto. Ese juez injusto era un deshonesto. Ya hemos calificado cómo era este juez. Entonces dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Lo que primero hace Yahshua, compara al juez injusto con Yahweh. Luego la viuda con los discípulos. Pero Dios es justo. Dios es justo. Porque Él vindicará a sus escogidos,
que aún son aún más persistentes que esta viuda. Tienen fe. Es decir, la fe, amado, la fe es la que impera una oración persistente. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreo habla de eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que crea que le hay, el galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, a través de la fe, es una certeza, esto es una convicción. Dios escucha nuestras oraciones. Y por eso tenemos este conocimiento previo que Dios hace, ¿cierto?, de la predestinación. Y Pablo le dice a los romanos, le dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Yahweh y el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo, amados hermanos, por nosotros. Está intercediendo por los salvos. ¿Por qué? Porque Él murió, Él resucitó, tiene el poder, está cierto, en su trono, está a la diestra de Dios. Yahshua puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Yahweh, ser amigos de Dios. Pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Yahweh por ellos. Siempre nosotros hacemos eso, pedimos a Dios. Juan decía, yo los quiero a ustedes como a hijos, como a hijos. Por eso les escribo estas cartas para que no pequen, porque si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Amados hermanos, en su conocimiento previo de Yahweh, ya estábamos predestinados a ser conformados a la imagen de Yahshua, a la imagen de Cristo. Y vamos en ese camino de madurez hasta llegar al varón perfecto. Es lo que Dios quiere ordenar por medio de la gracia, de Jesucristo, para que todos sean predestinados a ser conformes a su imagen. Él es el que determina y el que decide, que decide, ¿cierto?, para que nosotros seamos salvos, seamos transformados. Él determina en esta hora. Él decide en esta hora. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Para que usted pueda ser salvo. Para que usted pueda aceptar a Cristo. Él nos justifica, amados hermanos. Así que yo te invito en esta noche a que tú aceptes a Cristo en tu vida, en tu corazón. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por tu espíritu, por tu presencia. En esta hora te pedimos, Señor, por aquellos que están clamando de noche y de día. En esta hora, Señor, inscríbelos en el libro de la vida para que ellos puedan ser hijos tuyos, para que sean parte de tu pueblo. Señor, te pido, Señor, por los enfermos, por los que están encarcelados, espiritualmente encarcelados, que no entienden, Señor, el propósito de la predestinación, que es a través de tu gracia, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu amor, a través de tu misericordia, que nosotros somos salvos, solamente confesando nuestras culpas, Señor. En esta hora perdona los pecados, perdónanos, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbralos del mal. Te pido por los ministros, Señor, pastores, maestros, evangelistas, misioneros, Señor, predicadores, todos aquellos que están haciendo tu obra, para que cada uno de los que escuchan tu mensaje sea a través de tu Espíritu Santo, de tu gracia. Gracias, Señor.
por este tiempo de amor que tú entregas, Señor, a aquellos, Señor, que están necesitados en esta hora. Gracias porque podemos ir a tu presencia a través de la oración. En cada momento, Señor, podemos estar contigo y hablar de estas dificultades. Gracias, Jesús. Amén y amén. Doy gracias, hermanos, al Señor por haber estado con ustedes. Gracias por este tiempo que hemos tenido de adorar y de glorificar al Señor. Así que estaremos el próximo lunes, si Dios quiere, a las 20 horas. Amén. Estaremos con otro mensaje del Señor. Dios les bendiga y la paz del Señor, y tengan muchas bendiciones a través de esta semana. Amén. Dios les bendiga.